investigaciones sobre el caso Maldonado están centradas por un lado en el rastrillaje del territorio y por el otro en los expedientes. Y aquí se armó el primero, en Gendarmería. Y ahí estarían las claves, ya que el gendarme Robledo nunca había declarado antes que arrojó una piedra. Y también hay contradicciones de otros gendarmes. Y atención, porque la policía de Chubut tiene mucho para decir. Doctor, el primer expediente es el de Gendarmería y ahí aparecen las fisuras. El expediente interno, bueno, de las declaraciones que se omitieron en ese... Eso corre por cuenta del señor periodista que lo dice. Sí. Hay, por un lado, un expediente interno y hay otro lado... La fisura la dice usted. Yo no sé hubo omisiones. Hubo omisiones de las balas de goma, omisiones... Lo desconozco y no existe eso. Primero y principal, en las armas de fuego, en la piedra... Son actuaciones secretas, son actuaciones reservadas. Doctor, ¿es cierto que un gendarme lloró frente a una de las declaraciones en uno de los expedientes que obran en la causa? Judicialmente ninguno. ¿Y internamente? No sé, desconozco. La búsqueda de Santiago Maldonado está centrada en el río. Para los buzos no es fácil por las piedras y por los árboles. También se utilizan perros y, por supuesto, en el aire, drones y helicópteros. Estamos a punto de subir en este helicóptero de la Policía Federal para sobrevolar todo el río Chubut, en donde se está efectuando el rastrillaje, buscando a Santiago Maldonado. Estamos sobrevolando en Esquel, el helicóptero se mueve bastante. Bueno, lo que ustedes ven ahí adelante es la silueta que hace el río Chubut paralelo a la montaña. El río Chubut es escarpado, es caudaloso y tiene formas en zigzagueo, lo cual hace dificultoso la búsqueda. Más que esto no se puede bajar, estamos al límite de lo que se puede descender y la distancia a la que uno se puede acercar no es más que esta. Ya los vientos aquí hacen sacudir el helicóptero de la policía. Estamos sobrevolando el lugar indicado donde empieza el rastrillaje, sobre la ruta 40. Ahí lo ven, la ruta 40, el ingreso, se ve el puesto de guardia de la comunidad Pulov y atrás el río. A ver, muchachos, las cosas como son. Si ustedes quieren que yo les repita sobre el vacío informativo que hay y sobre el bloqueo, toda la gente que está ahí en la zona donde apareció este cadáver no puede tomar contacto con sus celulares. Si quieren que les repita y les infle el globo de la desinformación, vayan a otro lado. Yo les voy a contar otras cosas. Primero les voy a contar que esto sí es un dato oficial, lo que dijo la fiscal Silvina Ávila. Primer detalle interesante. En un primer momento había trascendido a lo largo de la tarde que el cadáver encontrado en el río Chubut había sido encontrado 3.000 metros, entre 2.000 y 3.000 metros río abajo. Bueno, no. La Fiscalía Federal de Esquel acaba de emitir un comunicado que dice que apareció 300 metros río arriba. Primer detalle extraño. Ahora vamos a analizar por qué es extraño. ¿Por qué? Porque estos ríos son muy correntosos y siempre todos esos lugares habían sido buscados, o sea, se buscó el cadáver río abajo, que la corriente lo podía llevar río abajo. ¿Por qué aparece 300 metros río arriba? Es el primer enigma que tiene esta nueva instancia de la búsqueda de Santiago Maldonado. Declaraciones de la fiscal
al diario Clarín, recientes. Es un cuerpo masculino, por la ropa podría ser la que fue descrita, celeste o azulado, de la que hablaron algunos testigos. Es un impacto muy fuerte y muy triste si es Santiago Maldonado. Esto dijo la fiscal Ávila. Dijo también que el cuerpo estaba flotando en el agua, que es visible y se especuló con que pudo haber emergido después de varios días. También algunas fuentes que están allá en Esquel me contaban que ese lugar había sido rastrillado ya varias veces. O sea que, ¿cómo? Lo habían rastrillado y no había aparecido. Les voy a decir primero mi impresión. Puede que me equivoque, se les digo con absoluta humildad, pero es muy factible, es bien factible que ese cuerpo sea el de Santiago Maldonado. Me baso en esto en dos cosas. Primero, si no hubiera sospechas más que fundadas, no habría ido para allá, desde el secretario de Derechos Humanos, Claudio Bruch, pasando por el titular del Cuerpo de Antropología Forense, Maco Somiliana, pasando por el perito de parte de la familia Maldonado, Alejandro Inchaurregui, pasando por la propia familia Maldonado, no fue la fiscal, pero está el juez en el lugar, están todos esperando la orden del juez, van a trabajar toda la noche para que no pase lo que pasó en el caso Nisman, que se contamina la escena del crimen y la escena del lugar. Cuando digo el crimen, no se sabe si es la escena primaria o la escena secundaria. Presten atención a estos términos porque se va a hablar mucho de esto, sobre si ese cuerpo apareció ahí o fue llevado hasta ahí. Si es la escena primaria es porque ahí quedó muerto. Si es la escena secundaria es porque ese cuerpo fue llevado hasta ahí. E insisto, es muy factible que sea el cuerpo de Santiago Maldonado porque si no, no se explicaría tanto movimiento. El segundo elemento en el cual me baso para hacer esta conjetura, por cierto, es una conjetura, no es la confirmación oficial, es que cuando uno ve ese lugar, y yo estuve ahí y vi cómo es la reserva del Pulof famoso de Cuyamén, no es que ahí aparezca gente ahogada todo el tiempo, muchachos. Hoy se especuló en un momento dado de la tarde que había un desaparecido que había entrado al río Chubut y que después se lo había perdido, sí, 600 kilómetros río abajo, ese hombre, rápidamente la información se desmintió. Ese lugar, a 300 metros, río arriba, sigue siendo la reserva mapuche, o sea que ese lugar debió haber sido rastrillado, no se entiende qué pasó, no se entiende cómo ahora el cadáver, según la propia fiscal, el cuerpo está flotando en el agua, es visible, y especuló con que pudo haber emergido después de varios días. Entonces, esto es lo primero que hay que decir, ¿sí? La expectativa que se ha generado, el hecho que hayan ido todos para allá y que estén cuidando tanto la escena del crimen, habla a las claras de una especulación muy seria de que ese cuerpo pueda ser el de Santiago Maldonado, si no, no estarían haciendo todo este quilombo. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, después vendrá la discusión sobre qué se puede saber con ese cuerpo. Hay elementos para pensar que está bien conservado porque el agua es fría, pero hay elementos también para pensar que pueden haberlo mordido los peces. Esto después lo vamos a discutir con los peritos. ¿Qué puede pasar? El cuerpo está vestido, tiene ropa oscura. Esto también trascendió. Desde el entorno de Santiago Maldonado, concretamente Ariel Garcés, el amigo aquel que llama y hace esa llamada de 22 segundos, que después nunca fue investigada sobre dónde se activó el celular de Santiago Maldonado, en qué lugar, porque ahí no hay señal. Alguien se llevó ese celular para otro lado. ¿Dónde se activó? Esa pericia precisa nunca la quisieron hacer, ¿sí? Ariel Garcés temprano dijo que él pensaba que el cuerpo había sido llevado hasta ahí, si es el de Santiago Maldonado. Descree de la posibilidad de que esa sea la escena primaria de la muerte, insisto, si es Santiago Maldonado. Ahora bien, supongamos, porque después acá podemos empezar a contar qué es lo que pasó. Si es Santiago Maldonado y está en el río, ¿qué pudo haber pasado con él? ¿Se ahogó solo, escapando? ¿Le pegaron un piedrazo, lo lastimaron y se ahogó? ¿Le pegaron un culatazo escapando, peleando, se metió en el río y se ahogó? ¿Le pegaron un culatazo y lo tiraron al río ya lastimado para deshacerse de él? ¿Le pegaron, porque había 2 gendarmes con armas, le pegaron balas de goma o postas de plomo y lo hirieron y malherido termina muriendo ahí? Eso todo lo dirá la autopsia. Pero devuelve en cualquier caso, todo esto, si efectivamente se confirma que Santiago Maldonado devuelve a la escena a los gendarmes y en especial a esos 4 gendarmes de los cuales yo les hablé en sus contradicciones. Emanuel Echazú, Rafael Soilán, Carlos Peloso y otro gendarme de apellido Robledo, que son los 4 que reconocen en sus declaraciones que bajaron hasta el río Chubut. 2 de ellos, Echazú y Soilán,
cada uno llevaba un arma que dispara postas de plomo y postas de goma. Y se contradijeron. Uno dijo, no, yo no lo vi a Echazú. Y el otro dijo, no, yo no sé quién me dio el arma, dijo Echazú. Raro, eran amigos, eran del mismo batallón, del mismo escuadrón de gendarmería. Raro que no se hubieran visto, hubo contradicciones ahí. Uno de estos 4 gendarmes también dice que escuchó, tenemos a uno. El único que lo escuchó, los demás no escucharon nada, lo soñó, lo imaginó. Estas cosas van a volver a escena porque si efectivamente ese cuerpo es el de Santiago Maldonado, todo se vuelve a instalar en ese lugar, en ese momento crucial a la orilla del río Chubut. Pero lo tengo en línea Claudio Andrade, está en Esquel, estuvo cubriendo el caso para Clarín durante todo este tiempo y es amigo de hace muchos años. Claudio, ¿cómo te va? ¿Qué, Fernando? ¿Todo bien? Bien, contanos qué se sabe por ahí, qué es lo que se va sabiendo con el correr de las horas. Mira, por ahora la discusión era qué iba a pasar con el equipo forense, si llegaba a tiempo o no, si se quedaba en Bariloche, etcétera, ese tipo de cosas. Lo que tenemos confirmado es que todos los trabajos van a ser inmediatos, trabajarían durante toda la madrugada, lo cual habla también de una urgencia probablemente política, ¿no? De tratar de encontrarle, bueno, la punta a esta madeja, a esta historia tan trágica. Sí, me parece que no aguanta andar esperando, ¿no? Después de la expectativa que hay, por más que sea etapa preelectoral, no aguanta. Exactamente, sería extraño que se queden a dormir en un hotel y arranquen tempranito mañana cuando el cuerpo, según tenemos entendido, está en el mismo lugar que lo encontraron. Eso fue lo que dijo la fiscal, ¿no? Sí. Lo que pasa es que la escena también es compleja porque va a contramano de muchas de las cosas que se habían especulado. O sea, vos pensás que siempre se pensó que iba a aparecer río abajo y no río arriba. De todas maneras, aquí habría que hacer un pequeño apunte. Algunos vaqueanos que conocen bien el río sí habían especulado con que más allá de donde el cuerpo o la persona quedara enganchada, ya difícilmente se iba a mover de allí. Ahora habría que determinar, en el caso de que esta hipótesis sea real, ¿no? Si esta persona, si es Santiago, ¿no? Corrió hacia río arriba, si coincide, ¿no? Con testimonios y se quedó enganchado ahí, o bien la otra posibilidad simplemente es de que vaya en contra de la inercia propia de la corriente y el cuerpo aparezca 300 metros arriba, lo cual, por supuesto, no se puede, ¿no? Ahora, claro, esa zona no había sido rastrillada río arriba, porque río abajo sí habían rastrillado. Sí, exactamente. Río abajo fue rastrillada en 3 operativos y en 5 oportunidades. Esto quiere decir que en uno de los operativos fue rastreado hacia abajo 3 veces, ¿no? Con respecto al río arriba, hubo un operativo río arriba, pero no tan cerca de esta zona, porque estamos hablando 300 metros del pull-off, ¿no? Claro. Porque los ocupantes del pull-off han sido bastante agresivos, no solo con la justicia, sino con cualquiera que se acerque por el río. Sí, lo sé yo también. Entonces, ellos han sido muy celosos, entonces sí se rastrilló río arriba, pero no exactamente allí, sino metros más arriba, quizás unos 1000 metros más arriba. Ahora, ¿no? hagamos hipótesis, supongamos que ese cuerpo pudo haber sido llevado, los mapuches lo deberían haber visto si alguien llevó el cuerpo hasta ahí, o lo pueden haber tirado todavía más arriba para que la corriente lo lleve. Bueno, el problema de dejarlo allí, supongamos que esto es cierto, ¿no? Que fue depositado allí, es que a menos que se lo enganche con algo, el cuerpo naturalmente por la fuerza intensa que tiene la correntada, habría aparecido abajo y no allí. Claro. ¿No? Digamos. O sea, si se cayó ahí, tendría que estar ahí, digamos, tendría que estar río abajo. Pero mira, Claudio, vamos a hacer una cosa. Vamos a recordar lo que decían en su momento los testimonios de los mapuches. Quédate en línea y enseguida volvemos a vos. Dale. Lo que le voy a mostrar ahora es dónde empezó a hacer el rastrillaje canino, la división de canes.
Acá abajo se encuentra una visera de Santiago, que es con la que se hace el rastrillaje. Que esa visera la tenía dentro de su mochila. Ahí arriba, en ese sector había un cartucho de escopeta del 12 que usan antitumulto los efectivos. Quedaba justo donde estaba su pertenencia. Bueno, acá donde nos mandamos para el río. Acá donde nosotros veníamos corriendo, los gendarmes nos seguían corriendo y nos tiraban de ahí arriba. Como ya estamos en altura, nos seguían tiroteando. Nos vinieron a cazar, eso fue lo que dijo Pablo Rossetti. Vamos a cazar a todos. ¿Vos pensás que él está vivo o está muerto? Ya pasó mucho tiempo. Yo lo único que le pido es que nos devuelvan al compañero muerto, vivo, como sea, pero que lo devuelvan. ¿Por qué vinieron a cruzar en esta parte del río y no antes? Porque nosotros pensamos que si seguíamos corriendo para abajo, la gendarmería ya una vez que, porque acá ya no se ve para arriba. Entonces ya no nos iban a seguir. Y acá es donde nos tiramos al río. Acá se tiran. ¿Acá se tira Santiago también? Acá nos tiramos todos. Como el río no trae mucha profundidad, no trae corrientes tampoco. ¿Acá es bajo el río? Sí. Exacto, Ruiz. ¿Y Santiago se quedó agarrado de dónde acá? Ahí adentro, un poquito más para adentro. Y ahí donde nosotros lo perdemos. De vista. Y de ahí donde sube para arriba. Y a donde lo suben, que acá arriba hasta ahora se borró porque ayer llovió. Donde estaba el rastro del Unimog que se lo llevó a Santiago. ¿El Unimog entró hasta acá arriba? Ahí arribita, sí. Y acá donde se lo llevan para arriba, y allá arriba hacen la cortina esa que se pone los sorteos hacia al costado del camión, hacen una pantalla, bajan algo del camión, se lo llevan 4, lo meten adentro de la camioneta y la camioneta sale en un basquete. Y eso fue el último que se pudo apreciar de él. Más o menos esta siempre fue la versión que dieron los mapuches de lo que había pasado, con alguna variación de testimonios. Pero, Claudio, vos que conocés la zona, ¿podía estar ese cadáver ahí a 300 metros sin que los propios mapuches se dieran cuenta? Mira, es complicado por un hecho muy puntual, ¿no? Los mapuches constantemente cortan leña en esa zona. En todo ese sector que va de arriba para abajo. Si vos ves la foto vas a ver que hay muchos árboles cortados. Sí, porque se veían los árboles secos, se busca la leña seca ahí. Claro, de manera de que, digamos, no es que pesquen allí, por más que hay que pescado, pero lo que quiero decir es que la actividad en esa zona es permanente, no es que ellos no van nunca. De los 500 metros hacia abajo del pull-off y de los 500 metros hacia arriba, te diría que ellos están permanentemente por allí. Es su zona de influencia, digamos, van y vienen. Esto es lo que yo me preguntaba, es decir, ¿cómo llega el cuerpo ahí? Puede ser que estuviera, si el río es bajito, puede ser que estuviera realmente hundido y ahora emergió, como dice la fiscal. Mirá, aquí entramos en el terreno de los porcentajes de posibilidades, ¿no? Algunos vaquianos que pescan ahí te dicen que sí, que es posible, porque ellos tienen experiencia con otros cuerpos, incluso el mismo Musim lo reconoce, el buzo que es oficial principal, que debe haber sido la persona que lo encontró, me imagino, oficial principal de la estación de rescate de Bariloche. Él mismo decía que él quería volver a esos primeros 1000 metros. Lo que sí es raro que él nunca menciona río arriba, ¿no? Hablo de Musim, que es la persona encargada de buscar el cuerpo, ¿no? La persona que prácticamente se ocupaba en cuerpo y alma de buscar a Maldonado. Él nunca menciona río arriba. ¿Sí? Yo le hice una entrevista bastante larga y él siempre habla de río abajo. Creo que ahí habría que volver a determinar con testimonios hacia dónde escaparon. No va a ser fácil eso, ¿eh? No, ahí se ve un punto de conflicto porque, como bien vos decís, es una zona recorrida, por un lado, y por otro, el punto de escape no es ese, ¿no? Claro, ¿cómo? Digo, porque la lógica es, no podría haber ido río arriba, salvo que alguien lo haya tirado río arriba, pero
también lo deberían haber visto los mapuches. Me parece que empieza a ser todo bastante confuso. Si está, como dice la fiscal, 300 metros río arriba, y no hay por qué dudar, porque esa es el único informe, el único parte oficial que se dio hasta ahora. Pero Claudio, quédate en línea porque vamos a escuchar un material que acaba de llegar. Es del Canal 4 de Esquel, sobre cómo fue el hallazgo de este cuerpo que ha despertado tantas expectativas sobre si eso o no Santiago Maldonado. 17 de octubre del año 2017, estamos ubicados en la ruta 40, muy cercano a lo que es el pull-off en Resistencia Departamento Cuyamen. Este lugar ha tenido mucho movimiento durante esta jornada, porque sabemos que el doctor Gustavo Geral, el juez federal de Rawson, que se encuentra en la causa de Santiago Maldonado, ha ordenado un rastrillaje a realizarse en esta zona, puntualmente y encabezado por Prefectura Argentina. Durante este operativo se habla de que se ha encontrado un cuerpo con ropa dentro del río Chubut enredado entre ramas, pero esto todavía no se ha podido confirmar. Canal 4 se ha presentado en la tranquera de ingreso al pull-off en Resistencia Departamento Cuyamen, donde fue recibido por miembros encapuchados de esta comunidad que nos pedían por favor que no filmemos, y ahí nos comentaban que se ha llegado a un acuerdo con el juez Geral para que desde aquí no se haya publicitado a la prensa o se brinde información a otros sectores, a cambio de que la Policía Federal tampoco intervenga en el operativo. Ha sido una jornada dentro de todo tranquila a comparación del resto de operativos que se han realizado. Tenemos que recordar que ya se habían realizado 3 rastrillajes en total. Durante esta jornada todavía se espera nueva información. Se está esperando que venga por vía aérea desde Buenos Aires un grupo de especialistas, antropólogos, que van a llegar al lugar, a la escena que hasta el momento se encuentra de forma intacta. Una vez hecho el hallazgo por prefectura, los que nos comentaban aquí desde el pull-off, no se ha tocado la zona y se está esperando a estos especialistas para que puedan realizar los primeros peritajes. A partir de esta información se generan un montón de preguntas. Todavía no se ha confirmado de si es una persona lo que se encuentra en este lugar, este cuerpo con ropa, sin vida, pero tampoco se ha podido confirmar que se trate de Santiago Maldonado. Existen muchas especulaciones, muchas versiones, pero hasta el momento no se ha confirmado ninguna información. La información que nos brindan desde el pull-off también es muy escueta. Tendremos en las próximas horas seguramente nuevos detalles de lo que ha sucedido en esta jornada. ¿Vos sabés cómo llega el equipo de antropología forense a la investigación? ¿Quién lo convoca exactamente? Tengo entendido que el CELS. El Centro de Estudios Legales y Sociales, que está asesorando ¿a quién? ¿A la fiscal? ¿A la familia? ¿Cómo juega eso? Bueno, hay que ver ahí la causa. La causa es habeas corpus, de manera de que es muy probable que esto haya sido de parte de... A ver, es un poco complejo explicarlo también, ¿no? Pero de parte del CELS hacia la familia. Vos sabés que tanto el Percubín como el CELS vienen apuntalando a la familia en esto. Sí, hay que decir también que el equipo de antropología forense es, Néstor, de lo más serio que hay en la Argentina e incluso citado para investigaciones complejas que tienen que ver con crímenes de lesa humanidad en otras partes del mundo. Sí, y además con una expertise altísimo de identificar cuerpos que incluso llevan mucho tiempo de muerto. Vamos, el cuerpo de antropología forense identificó el cadáver de Ernesto Che Guevara. Además intervino en los conflictos más atroces en el mundo, en Somalia, en Darfur, en Etiopía, en Eritrea, en los conflictos más graves. Y por supuesto nació identificando a los desaparecidos en la Argentina. Sí, ¿no? claro, la primera experiencia, bien lo recordaba Esteban hace un rato, fue Azucena Villaflor, la madre fundadora de Madres de Plaza de Mayo. Están hablando de Malvinas, Rulo, también, ¿no? Claro. Con los CNN de Malvinas es un laburo espectacular. Por eso es que ellos han pedido que se preserve la escena del crimen. Y parece que algo hemos aprendido después del escándalo Nisman en la Argentina, a que se preserven las escenas del crimen. Aquí lo tengo a Juan Enrique. Claudio, no cortes, por favor, quiero que te quedes en línea con un diagrama para que ustedes se ubiquen bien de dónde está la estancia Benetton, dónde está la reserva de los mapuches y dónde están diciendo que apareció este cuerpo. Claro, Rolo, mirá, si hay gente que no sabe todavía dónde es la situación geográfica, la ubicación geográfica claramente es dentro de las estancias de Benetton. Fíjate, acá tenés el punto rojo y si vamos al detalle, acá podemos ver la pull-off, que son las 1000 hectáreas que ocupan los mapuches. Ahora, claramente, cuando vemos el sitio exacto,
Acá vemos dónde está ubicada Gendarmería. Esto fue el avance de Gendarmería y acá donde entró el Unimog. Y acá se produjo la desaparición. Hoy, durante la tarde, se especuló que era río abajo. Claro. Recordemos que el río corre así de la cordillera. La división, la frontera con Chile es pendiente de las aguas. El agua del río corre hacia el Atlántico. Hoy, ahora a la tarde, el comunicado oficial de la Fiscalía marca que sería río arriba 300 metros de esta zona. Pero a ver, Claudio se lo puede explicar mejor a ustedes que yo, porque yo tuve poco tiempo ahí, pero 300 metros en ese paraje es algo que es casi que se ve a simple vista. Digo, 300 metros es poca distancia en la estepa patagónica, Claudio, ¿o no? Sí, 300 metros es muy poquito. En distancias patagónicas es nada, ¿no? Exacto. Pero sí, de todas maneras, del pulo hacia abajo y hacia arriba, digamos, te digo más, me acabo de acordar de un dato, es que en esa zona, en la bajada del río, viste que esto es plano y luego baja hacia el río, ¿no? Sí. Bueno, en zonas aledañas a esa bajada hay varios mapuches que construyeron pequeñas casas. De manera que, digamos, ¿qué te quiero decir con esto? Que incluso te diría que esa zona que va de un lado hacia el otro está bastante habitada. Ahí viven 20 personas, más o menos, ¿no? De manera que, digamos, la actividad en esa zona es bastante permanente. No es tan desolada como, por ejemplo, ya 1000 metros hacia abajo, ¿no? Que ya ahí sí no se ve nada. O sea que es como el centro del Pulof, digamos, el lugar más habitado. En este momento sí, exactamente, porque ellos se corrieron de la zona en la que estaban, que era la zona esteparia, ¿no? Anterior al río, estamos hablando 300, 400 metros anterior al río, donde hoy hay una casilla de seguridad, se corrieron hacia una zona bien cercana al río y ahí construyeron casas. Por eso te digo, es una zona bastante... Para que no se los vea desde la ruta. Esto también hay que aclararlo. Exactamente. Para que no se los vea en la ruta. Quédate, Claudio, en línea, porque aquí lo tengo a Rubén Martínez, que le quiero preguntar, es perito forense, que le quiero preguntar, ¿qué se puede saber de un cadáver que se encuentra 78 días después, si es Santiago Maldonado? Si fuese Santiago Maldonado, y todo apunta que lo es, en realidad podrían haberlo afirmado prácticamente en forma inmediata. Vos te podés manejar con pesos, medidas, barba, no barba. ¿Se conserva la barba y todo eso? A ver, en agua no fría. Es lo mismo, claro, quiero aclararles algo. No es lo mismo tener un cuerpo a intemperie en bajas temperaturas que tenerlo a intemperie en altas temperaturas. Incluso cuando vos tenés altas temperaturas, una de las medidas más comunes es determinación por temperatura rectal. No te sirve porque ya se contamina la temperatura. El nivel de descenso y de entrada al rigor mortis es de distintas velocidades en función. Por eso se hace la punción de humor vítreo. Ahora bien, en el caso particular... lo que están haciendo en claro. Que lo que se determina es la cantidad de concentración de cloruro de sodio en el humor vítreo. Ahora, en el caso particular imaginémonos que no lo hubiesen tenido guardado. Y si está entero, lo guardaron. 78 días un cuerpo sumergido en agua, fría, caliente, de la que te guste más. Por más bajas temperaturas, la ropa tendría que habérsele salido, tendría que haber tenido muchas escoriaciones, mucha pérdida de tejido, por más bajas temperaturas, porque el proceso... Los peces, no sé, ahí, ¿cómo influye la cuestión de los peces, Claudio? No sé, las truchas se lo hablaba. Las truchas muerden un cuerpo, comen, no sé, no quiero decir barbaridades, pero ahí que hay truchas, ¿o no? Sí, hay muchas. Por eso, digo... Ratas y alimañas y animales carroñeros. Está la intemperie, Rolando, son 78 días. A ver, pensemos, imaginémonos por un instante que Santiago Maldonado no hubiese estado muerto, que hubiese estado con vida. 78 días sumergido, el deterioro físico es notorio. Claro. Los tejidos blandos se van perdiendo. Lo que sí, si vos me preguntas mi opinión, si realmente yo tengo mucha cautela, para mí... Yo quisiera pensar que no lo es. No sé si es la necesidad de que me gustaría que por el tipo apareciera de alguna forma lastimado o lo que fuera, pero a lo que yo me refiero es no me encaja el lugar donde está. Es raro.
la gravedad va para abajo, no Por sube. eso, esperen, porque ahora aquí Néstor Espósito tiene la primera repercusión política, porque hay mucha especulación sobre si llega a ser el cadáver de Santiago Maldonado, si esto puede influir en las elecciones. Yo la verdad creo que en las elecciones no va a influir, pero sí tenemos la primera repercusión política que tiene que ver, Néstor, con que hay un cierto estado de prevención en algunas fuerzas de seguridad. El Ministerio de Seguridad acaba de suspender los francos de todo el personal policial y de infantería y dispuso un vallado especial en torno a la Casa de Gobierno ante la inminencia de un anuncio respecto de cómo se va a resolver esta situación, si es o no Santiago Maldonado, y en previsión de una eventual reacción popular de movilización en reclamo de justicia ante lo que parece ser una situación por cuanto menos confusa de lo que está ocurriendo en estos momentos. Insisto. Claro, como si sí, no sé, está bien, pero pensar que puede ser, no sé, ¿qué imagina? ¿Que va a ser un acto de cierre de campaña la protesta por Maldonado? No, pero lo que están suponiendo es que 48 horas antes de las elecciones, podría haber algún tipo de manifestación que generara alguna zozobra que incluso pusiera una nota de inquietud sobre las elecciones. Mirá cuántas palabras estamos usando para ser lo más cautos y prudentes posibles. A ver, pero el dato concreto es que hay un vallado especial en torno de Casa de Gobierno y una suspensión de francos en fuerzas de seguridad. De todos los francos vos tenés datos de lo que está pasando en el juzgado federal de Esquel. En Esquel, con un fresquete de novela, hay un grupito de gente haciendo vigilia en el juzgado, donde vos estuviste, Rolo, ahí vemos la imagen. Básicamente son agrupaciones de derechos humanos, la comunidad mapuche no está ahí, sino está en el pull-off, no está en ese lugar. No son muchos, pero hay sí una vigilia a la espera de la confirmación de qué es lo que han encontrado. Lo primero que hay que decir, Diego, para repasar algunas cosas de todas las que se dijeron a lo largo de estos 78 días. A ver, ¿esto exime al juez Otranto de su mala investigación? No, la verdad que no. El juez se equivocó de entrada cuando mantuvo la gendarmería, porque la aparición de este cadáver, Santiago Maldonado, vuelve a colocar a la gendarmería en la mira de la investigación. Primero, no lo perdona al juez Otranto por haber investigado durante 15 días con secreto sumario a la familia Maldonado y al propio Santiago Maldonado, con los movimientos migratorios de la familia. El juez fue parte del problema, el primer juez fue parte del problema, tanto es así que cuando empezó a intervenir un segundo juez y la fiscal empezó a tomar cartas en el asunto, rápidamente se encuentra un cuerpo. Entonces, digo, acá esto exime las distracciones y los meandros que llevó el juez Otranto en la investigación, no. Exime al Poder Ejecutivo de la manera en que intervino, en que le respiró en la nuca al juez Otranto, a los funcionarios, a Nochetti, a Barberis, a todos los que intervinieron en la causa, no. Exime a la Gendarmería de responsabilidades, no, porque supongamos que Santiago Maldonado se hubiera ahogado, solamente se hubiera ahogado solito, escapando. Ahí, ojo, porque va a haber otra vez una responsabilidad del juez Otranto y de la Gendarmería porque ellos no tenían autorización judicial para entrar a la reserva, ¿sí? Es una teoría que sostenía el Ministerio de Seguridad que decía, bueno, se metieron porque la teoría de la flagrancia que sostenía Nochetti y se metieron a la reserva a detener a los muchachos de los mapuches, pero esto judicialmente hay que demostrarlo. O sea que aún cuando en el mejor de los casos, en el más leve, Maldonado se hubiera ahogado solo, ahí también va a haber una responsabilidad estatal de la Gendarmería. Y no exime algunas cuestiones, por ejemplo, no estaba en Chile. Bueno, no, encontraron el 80% restante. Y no exime a los que lo decía que le iban a pedir disculpas. Sí, y no exime tampoco a los que lo buscaron, porque si el cuerpo está ahí desde hace más de 70 días, ¿cómo lo buscaron? Es difícil. A 300 metros, muy difícil. Pensar que está ahí hace más de 70 días. Me parece que nos van a tener que dar buenas explicaciones para demostrar cómo, en términos forenses, se entiende que el cuerpo está ahí hace 78 días. Claudio, vuelvo a vos, se había cortado. Dime, Rolando. Sí, ¿qué va a pasar ahora? ¿A qué hora se estima que van a llegar o que van a empezar a trabajar? ¿Tenés alguna información de esto? Mirá, deberían estar por llegar a la zona, si es que no llegaron. Me imagino que han venido en auto, porque ya es de noche también, y es una zona complicada esa, ¿no? Sí, ahí no es que te colgás de la luz y pones un enchufe, tenés que llevar grupos electrógenos. Quizás es bueno
Claro. Quizás es bueno recordar que se trata de verdaderamente de la estepa, del desierto patagónico, que no hay nada, no hay señal. Es una zona que en este momento debe hacer un frío tremendo. No solo el agua es fría de 5 grados, sino que en algunos momentos puede haber hasta 15 grados bajo cero ahí. De manera que permanecer ya en el lugar se requiere, digamos, un temple especial, ¿no? Es Patagonia de verdad esto, ¿no? Sí, sí. Igual también hay que decir que, por lo que yo estuve averiguando, la gente que está en el lugar, por ejemplo, el cuerpo de perros, concretamente el perro que descubrió es un perro de los bomberos de José Cepaz, que se llama Aníbal. El perrito está con la instructora ahí, ya se sabe quién es incluso el perro que apuntó a esto. Les quitaron los celulares, no sea cosa que alguno logre conseguir señal y hable de más y hable hacia el exterior. O sea, los que están ahí les sacaron los celulares por la duda, no sea cosa que el viento lleve y permita que haya señal de celular y hablen de más. Néstor, sí, me decías. Hay una fórmula compleja para resolver esto, Rolando, que podría alivianar la situación de la mayoría de los que están involucrados en esto. Imagínate que efectivamente el cuerpo, si es que se confirma de Santiago Maldonado, tenga un golpe de un piedrazo o de un balazo de goma, y que esto hubiera sido causado a partir de una invasión que no estaba autorizada al territorio que reclaman los mapuches, a la comunidad mapuche que estaba allí. ¿Qué es lo que pasaría? Habría habido algún gendarme que por la libre se habría mandado allí, que habría cometido un delito, por ejemplo, podría ser el de violación de los deberes de funcionario público, y habría terminado indirectamente causando la muerte de Santiago Maldonado. Eso técnicamente se llama homicidio preterintencional. Claro. Y tiene una pena infinitamente menor que la del homicidio Exactamente. simple. O sea, esto es interesante porque ahí toda la cuestión de la desaparición forzada de personas que escala hacia arriba y se convierte en un crimen de Estado, se aliviana a los gendarmes sacados, la teoría del gendarme sacado, que era lo que nosotros hablábamos en su momento. Pero vamos a ver primero el video, a partir de los propios videos que grabó la Gendarmería, las cosas que quedaban extrañas, colgando, pendientes. Este es el video que fue tomado presuntamente por el teléfono celular de uno de los gendarmes el propio 1 de agosto. Esta secuencia es temporalmente simultánea, coexistente con el momento en que se produce la desaparición de Santiago Maldonado. Este no es el lugar en el que desapareció Santiago Maldonado. Santiago Maldonado desapareció más arriba. Esta es una de las viviendas en las que estaban asentados los integrantes de la comunidad mapuche. Mirá este episodio en particular. Esto que aparece aquí, que aparece como un palo, en rigor todo indica que es un arma, que es una de las armas con la que ingresaron los gendarmes al lugar y que no tenía hasta ese momento un reconocimiento explícito de la fuerza de seguridad. Había quienes decían, no entramos con arma al lugar. Bueno, es que ahí hay que detenerse. La primera versión que dan es, entramos sin armas, que es la que da el comandante Escola, el subcomandante Escola, el subjefe del escuadrón Esquel. Dice, no entramos con armas. Y después se empieza a conocer por los mensajes que hubo corchazos, hablaban de tenemos a uno, y los gendarmes que bajan a la costa, los dos tenían un arma cada uno, una batán y una high standard. El Echazú tenía una batán y el otro tenía una high standard que, Rubén, son las que disparan postas de goma. Las dos, la diferencia fundamental es la longitud del cañón. La batán normalmente son las recortadas que salieron de circulación por ley de armas, están prohibidas. ¿Y cómo llevaba un gendarme? Todavía hay mucha gente que las sigue teniendo, están prohibidas por ley. Rolo, habría que buscar el por discurso. Debajo de los 70 centímetros no puede tener de longitud del cañón. Por la dispersión, la rosa de dispersión. Más allá de cuál sea el desenlace de todo esto, habría que buscar el discurso de Patricia Bullrich en el Congreso, ¿te acordás? Nada de lo que dijo Patricia Bullrich se fue dando. Absolutamente, prácticamente nada. Vos hiciste un repaso recién. Sí, claro. ¿Te acordás de ese discurso? Habría que recordarlo. Bueno, si cuando uno empieza a revisar hacia atrás van a saltar tantas contradicciones ahora. Tantas contradicciones. Lo que pasa es que, atención, porque no hemos visto todo, porque también van a terminar diciendo que al cadáver lo tiraron los mapuches, que lo tenían escondido, y ahora son los mapuches los que lo tiraron y que por eso aparece ahí. No hemos visto todo todavía. Ya está circulando en redes sociales, ¿eh? Esa versión ya está circulando en redes sociales.
La versión que indica que lo tenían los mapuches. Exactamente, lo tenían oculto en la RAM y que lo entregaron 48 horas, 72 horas antes de las elecciones para buscar un efecto político. Es una versión que se insinúa como descabellada del propio origen, pero está dando vuelta en las redes sociales. Otro dice que estaba fumado, entonces llegó por eso porque había fumado antes. Quiero aclarar Bueno, algo. Hay algo que es interesante insólitas, ¿no? en la metodología que siempre encontramos. Lourdes Di Natale era una mujer que sufría de vértigo. Cayó por una ventana. Sí. Este muchacho no sabía nadar, se intenta fugar cruzando un río. O sea, realmente son sádicos. Sí, también recordemos, insisto, volvamos a los elementos concretos que hay dentro de las propias y penosas declaraciones que tomaron el expediente administrativo de los mapuches. Hay uno que dice, tenemos a uno. Escuché que decían, tenemos a uno. Y hay otros que no se veían entre sí, aunque eran amigos. Uno no vio al otro sangrando. Ahora están revisando si efectivamente Manuel Echazú tenía un golpe por un piedrazo o el golpe que tenía era producto de otra cosa, tal vez de una pelea con el propio Santiago Maldonado. Pero veamos a ver las contradicciones, la reconstrucción de lo que pasó según los propios gendarmes. Son las 5 de la tarde del lunes 31 de agosto. Esta es la Ruta 40, a la vera de la estancia Leleque. Un grupo de 4 mapuches cortan el paso de los autos. Las imágenes pertenecen a Gendarmería y ya están en poder del juez Guido Otranto. 20 minutos después, los mapuches comienzan a arrojar piedras contra los gendarmes. Los agentes se repliegan, pero no contestan la agresión. A las 6 menos 5 de la tarde se les notifica a los mapuches que el juez resolvió desalojar la ruta. Se les notifica que a encontrarse en ejecución de un delito de carácter federal se ha iniciado la sustanciación de la prevención sumaria judicial correspondiente con intervención y conocimiento del juzgado federal de Esquel a cargo del doctor Guido Otranto. En la imagen se aprecian ahora a 7 hombres de la comunidad mapuche. No hay ningún testimonio ni evidencia que permita afirmar que alguna de estas 7 personas sea Santiago Maldonado. Y se los intima a que depongan su actitud y levantar los obstáculos que se encuentran en el lugar. Los gendarmes esperaron al costado de la ruta durante 9 horas. Exactamente a las 3 de la mañana del 1 de agosto, el corte fue levantado. Estas imágenes corresponden al martes 1 de agosto. A las 11:20 de la mañana todo es tensión. Más de 30 gendarmes caminan por la 40. Pretenden desalojar a los mapuches que otra vez habían cortado la ruta. Se escucha el sonido del viento patagónico. También se escuchan los motores de una camioneta y de un Unimog listos para actuar. Algunos gendarmes tienen palos en la mano. 2 de ellos portan 2 escopetas listas para disparar balas de goma. A las 11:22, las fuerzas de seguridad empiezan a caminar hacia donde se encuentra el corte de ruta. Un minuto más tarde se escuchan los primeros disparos de balas de goma. Primero hacia el piquete, después disparan hacia adentro de la estancia. El comandante da una nueva orden. A las 11:25 la camioneta atraviesa rápidamente la formación y avanza hacia los mapuches. Algunos gendarmes se dirigen hacia la ruta, otros hacia el interior de la estancia. Este es el momento más tenso. Son las 11:27 de la mañana. Se escuchan los disparos de balas de goma. Los gendarmes gritan. Los mapuches responden con pedradas. También entra en acción el Unimog. A lo lejos se ve el puesto de vigilancia de los mapuches dentro de la estancia. Vamos a recapitular lo que está pasando, lo que se sabe a esta hora de este cadáver que, según va corriendo y las pocas fuentes que se van conociendo, sería de Santiago Maldonado. La Fiscalía Federal, vamos primero a la información oficial. La poca información oficial que se fue conociendo con cuentagotas a lo largo de la tarde. Primero daba cuenta de la aparición de un cadáver de un hombre. Decían que este cadáver había aparecido entre 1.500 y 2.000 metros río abajo de la reserva mapuche. Después es la propia fiscal federal de Esquel, Silvia Ávila, la que corrige esto y dice que en el día de la fecha, en hora del mediodía, se halló un cuerpo sin vida en el río Chubut
aproximadamente 300 metros río arriba. El detalle no es menor. Piensen que es un río de fuerte correntada que va río abajo. Se llegó a los buzos, llegaron a buscar 54 kilómetros río abajo a Santiago Maldonado. Ese tramo río abajo, el de los 3.000 metros, había sido analizado 5 veces. Lo habían recorrido 5 veces y no habían encontrado nada. Recién escuchábamos con Claudio Andrade que es raro que aparezca 300 metros río arriba, si efectivamente es Santiago Maldonado, y todos pensamos que hay muchas posibilidades de que sea por motivos sencillos. No aparecen cadáveres todo el tiempo en esa zona de la estepa patagónica. 300 metros en la Patagonia es nada, es algo que se ve a simple vista y no hay ninguna otra persona que se esté buscando en esa zona que no sea Santiago Maldonado. Hoy durante la tarde corrió un rumor de que estaban buscando una persona, pero esa persona la estaban buscando, había desaparecido 600 kilómetros río abajo. La información, lo que dijo la propia fiscal Ávila, es que es un cuerpo masculino que por la ropa podría ser la que fue descripta, celeste o azulado, la ropa oscura y la campera celeste que le vieron puesta a Santiago Maldonado, de la que hablaron algunos testigos. Es un impacto muy fuerte y muy triste si es Santiago Maldonado. Así nos vamos, esto fue Tercera Posición. Buenas noches.